¿Qué onda? Hoy estamos haciendo albóndigas y espagueti, un platillo muy delicioso. Vamos a necesitar un chile jalapeño picadito, una o dos cebollas pequeñas picaditas, unos 5 dientes de ajo picaditos, una taza de queso seco rallado o parmesano, 2 cucharadas de harina de trigo, una taza de pan molido, una cucharada de mostaza, una cucharada de comino, una cucharada del recado hondureño, el achote, una cucharadita de sal y pimienta negra también, yo las tengo mezcladas aquí, y una cucharada de consomé o un cubito. También necesitamos un huevo. Las albóndigas de hoy las voy a hacer con pollo. Esta es pechuga de pollo que cuando yo voy a la carnicería pues pido que me la muelan así de esta manera, bien molidita. Y lo que vamos a hacer es mezclar todos los ingredientes. Primero estoy poniendo los vegetales, ahora las especias. Luego vamos a agregar el achote, el recado hondureño. Si quieren una receta la pueden encontrar en mi canal. La mostaza, el queso rallado, la harina y seguimos mezclando. Luego agregamos el huevo, mezclamos y para finalizar ponemos el pan molido, las migajas. Luego con las manos bien lavaditas vamos a hacer las bolitas. Esta vez yo las voy a hornear, pero también se pueden freír. Pero si quieren menos grasa, pues hornearlas es la mejor opción. Las albóndigas se pueden hacer de cerdo, de carne de res y de pollo, de cualquier carne que quieran. Esta vez yo nomás estoy utilizando, esto es pechuga de pollo y estoy utilizando menos grasa, por eso las estoy horneando. Cuando terminemos con la primera bandeja, nos lavamos las manos bien para tocar el resto de las cosas que vamos a tocar. Vamos a hornearlas a 400 grados Fahrenheit entre 25 a 30 minutos. Ahora vamos a poner a hervir el agua con un poquito de sal y lo que yo voy a cocinar es espaguetis. Aquí yo tengo dos clases de espagueti, uno que es bien finito que le llaman espaguetini, este es el que nos gusta a nosotros y solamente estoy haciendo para 2 personas, 2 hervidas. Yo no acostumbro a quebrar los espaguetes, ni siquiera lo vayan a hacer enfrente de un italiano porque es como un insulto, es como comer baleadas con tenedor y cuchillo. Entonces lo que yo hago es que los pongo y cuando se van suavizando pues los voy empujando para adentro y yo los cocino entre 8 a 10 minutos. Luego los enjuago un poco y ya están. Y luego yo pongo los espaguetes en el plato. Luego pongo las albóndigas encima. Cuando se sirve así de esta manera se puede preservar la comida, ¿verdad? Porque si mezclamos las albóndigas ya con la salsa de una sola y no se las comen, entonces luego pues el sabor cambia y la textura cambia. Luego ponemos la salsa encima. Si desean la receta de la salsa de tomate la pueden encontrar en mi canal, yo la preparo a final de verano. Y luego ponemos un poquito de queso rallado encima, el parmesano o el que a ustedes más les guste. Y ya están las deliciosas albóndigas con espagueti. Buen provecho, espero que les haya gustado esta receta y nos vemos para la próxima. Bye bye.